Ahora todo el mundo en los flyers, en los afiches, no se llama apóstol, no se llama evangelista, sino es profeta. Vende, vamos a darle. El que crea que es profeta se escuche. Para nosotros alguien espiritual es alguien que habla lengua. Tú vas a ver hoy en día que un profeta ve una mujer mal vestida, con una faldita corta, con la chapa y va a caer endemoniado. Vuelto loco, se le abren los ojos como dos bombillos. Una persona entonces que le diga hasta del color de la ropa interior que usted tenga puesta, es profeta. Y una vez apareció un profeta. Y los profetas de antes no lo alababan como lo alaban ahora. Bienvenido a nuestro programa Ariel Disla TV Show. Hoy tenemos un programa muy edificante en el cual va a ser de gran bendición. Hoy invitamos al pastor más chévere de aquí, de Buenos Aires de Herrera, nuestro pastor Dawel Garavito. Dawel, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bendiciones, Ariel, muchas bendiciones para ti también. Estoy muy bien, gracias a Dios por la misericordia del Señor. Contento de tenerte aquí, de poder compartir un poco contigo, aprender de ti. Y nada, tenemos un tema muy interesante. Yo sé que las personas van a ser muy edificadas, no porque yo lo voy a dar, sino porque es un tema muy adecuado a este tiempo y muy necesario para la fe cristiana. Así que me gozo, para mí es un privilegio estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Bien, hermano, vamos a entrar a la parte de la sesión más importante, y es de que cada uno de los suscriptores de este programa quiere saber de dónde viene Dawel Garavito, de dónde viene, y ese nombre parece como hebreo, pastor. Dios mío. Para mencionar ese nombre mínimo hay que tener un básico en inglés. Bueno, te digo que mi abuelo murió de 90 y pico de años y nunca supo pronunciar bien mi nombre. Así que mi nombre es un misterio. En realidad, Dawel Garavito es de raíces hebreas en sí. Me lo puso mi papá. Yo soy de Samaná, oriundo de Samaná. Mis padres son de Samaná. Mi madre tenía, cuando yo era niño, una cafetería a la cual iban muchos extranjeros a desayunar, a comer. Y cuando ella estaba embarazada, un ministro de los misioneros que iban allá a Samaná y a disfrutar del paisaje de Samaná, al cual te invito, eso es maravilloso. Pues cuando yo estaba en el vientre de mi madre, él le preguntó el sexo mío y él le dijo que yo era varón, y él le dijo, ponle Dawel. Y Dawel viene de la raíz Reuel, que tiene mucho que ver con ser amigo de Dios. Y ese es mi nombre, Dawel Garavito, oriundo de Samaná. Estamos aquí en Herrera, pastoreando la iglesia Hijos de la Promesa, que yo sé que te va a interesar eso. Yo soy el pastor y fundador de esta iglesia. Soy maestro en raíces hebreas, en costumbres hebreas, y tengo una iniciación en el idioma hebreo también, a la orden. Ok, no tenemos cualquier chivito altejobo aquí, tenemos una gente de grande liga. No, te va. Y yo sé que este tema que nosotros vamos a tratar, ese lo va a tratar, mire, al dedillito, como dice yo. Nosotros vamos a tratar el tema, pastor, el profeta. Perfecto. El profeta, nosotros vamos a traer en esa sesión hoy. Yo quiero saber qué usted entiende por la palabra profeta. Aterríceme eso, porque estoy viendo que ahora todo el mundo en los flyers, en los afiches, no se llama apóstol, no se llama evangelista, sino es profeta. Vende, Ariel profeta, Ronald profeta, y todo el mundo ahora es profeta. Entonces yo digo, ¿dónde están los evangelistas? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde están las personas que sirven en el Señor, en el templo, que están atrás de cámara? ¿Dónde están todas esas personas? Porque ahora todo el mundo, no sé si es como un tema de moda, pastor, o una chelcha. Usted explíqueme, como usted tiene más conocimiento en la materia, explíqueme por qué que ahora todo el mundo está usando esta palabra. Si yo entiendo que es una palabra de gran peso y todo el mundo está como una chelcha. Al que limpiamos le llamamos un profeta. Al que agarra el sonido, el que controla el sonido, le llamamos un profeta. Todo el mundo ahora es profeta. Ahora explíqueme qué es la palabra profeta. Bien, bueno, como te expliqué, soy maestro de raíces hebreas. Vamos a adentrarnos en la palabra profeta, pero desde su origen. ¿Por qué? Porque lo que hemos heredado, los documentos que hemos heredado sobre las escrituras, están un poco desligados de las palabras en hebreo, que es el idioma original de los personajes bíblicos, el hebreo y el arameo. Entonces, te explico, el idioma hebreo es un idioma de raíces. Es un idioma que no tiene, muchas de esas palabras no tienen un equivalente en otro idioma, por lo cual son palabras conceptuales, que para yo explicártela, yo tendría que abundarte en muchas cosas a través de las raíces para que tú caigas en una idea de lo que es. No es que haya una palabra equivalente a ellas en otros idiomas. Entonces, los documentos que tenemos son adaptaciones al griego.
que hace el griego, como el griego no tiene una palabra conceptual, lo que hace es que dentro de su creencia, ellos toman una palabra y se la aplican a la palabra equivalente según ellos en el hebreo. Entonces, para la palabra profeta, del griego profetes, pro, hablar antes, es lo que quiere decir la palabra profeta, o sea, alguien que habla antes de, es como alguien que puede predecir las cosas. Y ese es el concepto que nosotros tenemos aquí en Occidente de la palabra profeta. Para nosotros un profeta es alguien que puede predecir el futuro, es alguien que está adelantado al futuro. Claro, está bajo la inspiración divina, pero en el hebreo existen 3 palabras para profetas. Entonces vamos a hablar de esas 3 palabras. La primera palabra de la que te voy a hablar es la palabra roé, que viene de la palabra ra, que significa ver. La palabra roé también se traduce como pastor. O sea, un pastor para un hebreo es un profeta. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de visión de ver más allá de lo que un ser normal o una persona normal puede ver. O sea, lo que te quiero decir con esto es que nosotros los pastores, luego te voy a seguir hablando de otros niveles de profecía según cada una de estas palabras. La otra palabra que tenemos es la palabra José. Es una palabra gutural, José, y tiene que ver con alguien que es un soñador. Eso es lo que significa, un visionario, un soñador. Es alguien que no tiene tanta experiencia, tanta profundidad, no tiene una conexión tan específica como el primer profeta, que luego te voy a hablar con Dios, pero Dios le habla a través de sueños. Es un soñador. Dios le menciona eso incluso a Moisés, que cuando hayan soñadores, visionarios, él hablaría de X y X manera. Luego está la palabra más interesante para los hebreos, y es la palabra Naví. La palabra Naví viene de la raíz nebúa. Nebúa significa profecía, pero es una palabra conceptual, como yo te explicaba. Una nebúa para un hebreo era entrar en trance, era como salirse de esta dimensión y conectarse con la dimensión espiritual. Por ejemplo, cuando Eliseo va a ser consultado por el rey Josafat, Eliseo está en un estado de incomodidad, su alma está incómoda, y dice que mandan a buscar un trovador, alguien que toque bien el arpa. Y dice que cuando su alma se tranquilizó, entró en un estado de quietud, entonces la mano de Dios vino sobre él. O sea, en los tiempos de antes, al Naví, al profeta, que es la elevación más alta que existe, le llamaban incluso locos. Los profetas solían llamarle locos. Cuando van a ungir a Jehú, que Jehú está con los príncipes, que el profeta enviado por Eliseo, el joven que es siervo de Eliseo, los llama a una habitación aparte y dice que le vacía el aceite encima y sale corriendo. Cuando él sale corriendo, los príncipes le preguntan, ¿qué quería este loco contigo? O sea, era normal que al profeta le llamaban loco, porque ellos entraban en trance cuando la nebúa, la profecía, venía sobre ellos. Entonces esos son los 3 niveles de profecía que nosotros tenemos. Para el hebreo, un profeta no es alguien que simple y llanamente se limita a predecir el futuro. Para el hebreo, un profeta son estas 3 palabras. Entonces, para ellos, un profeta es un hombre que le presta sus labios a Dios para pronunciar lo que Dios quiere. Dentro de ese ámbito, llamarle profeta a un siervo de Dios está bien. El problema está cuando nosotros lo metemos a nuestra cultura y hacemos del profeta a alguien que es una cosa sobrenatural, que se escapa de lo natural, que puede irse más allá, aunque tiene que ver un poquito con esto, pero esa no es la idea original. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Incluso para los judíos, el Naví, que es el más elevado de los profetas, tanto así que se creía que un Naví era la versión más perfecta de un ser humano. O sea, era lo más cercano a Dios que existía. La función de un Naví era conectar la tierra con el cielo. Wow. O sea, un profeta no era cualquier cosa. Incluso los judíos creían, o creen todavía, que el alma del Naví es un alma especial. Tú y yo tenemos un alma natural, un alma normal, pero los Naví tenían un alma sobrenatural, un alma especial, que es un alma emanada dentro del mismo Dios. Incluso en Ezequiel tú vas a ver que la palabra dice que Dios forma el espíritu del hombre dentro de él, no dentro del hombre. Es que Dios forma el espíritu del hombre dentro de Dios. Este es el espíritu del profeta. Dios le dice a Jeremías, mira, antes de que te formases en el vientre de tu madre te conocí. Cuando tú lo lees en el hebreo, Dios lo que le está diciendo es, antes de que yo te haya formado a ti en el vientre de tu mamá, yo te conocí. Da'at. Y la palabra da'at no es simplemente tener un conocimiento filosófico, es tener una intimidad muy profunda con algo o con alguien. Entonces Dios le está diciendo, mira, antes de que yo te formara a ti en el vientre de tu madre, yo te conocí como hacía antes, en la eternidad, porque el alma del profeta
estaba dentro de Dios. Y se creía tanto así que el alma de profeta, al estar dentro de Dios, se les reveló dentro del cuerpo de Dios, dentro de la materia divina, se les reveló toda la profecía que le iba a dar aquí en esta tierra. Se les reveló el propósito, se les reveló misterios de Dios que a nadie más Dios se los reveló. Tanto así que se cree que el Naví es imposible que se aparte del propósito de Dios. Wow. O sea, cuando tú tienes un alma profética, un alma de un Naví, tú no te descarrías nunca en la vida, tú te mueres en los caminos de Dios. O sea, mira la diferencia. Hoy le decimos profeta a un loco que ahorita está descarriado. Un tipo que tú lo ves tirando fuego, candela, chip y de todo. Pero a los 3 minutos está descarriado. Sin embargo, el Naví no le pasaba eso. Tanto así que Jeremías dijo, mire, yo dije que no hablaría más en tu nombre. Yo no sé si tú lo has leído. Dije que no hablaría más en tu nombre, pero había dentro de mí un fuego ardiente. O sea, era el alma profética que él tenía. Y esos son los 3 tipos de profetas que registra la Biblia hebrea, de los cuales no se puede hoy escudriñar en una traducción, porque se pierde a la adaptación al griego, luego a nuestro idioma. Wow, tremendo. ¿Cuáles son las cualidades de un profeta? ¿Cuáles son las cualidades que lleva un profeta? Eso es interesante, esa pregunta. Y hacer esa pregunta en el contexto en el que estamos, en un contexto occidental, algo que viene de Oriente, gente que pensaba tan diferente a nosotros, y de creencias de 3.000, 6.000 años atrás, es algo tremendo tú preguntar eso así. O sea, las cualidades de un profeta, si tú se las haces a cualquier persona, se va a imaginar que las cualidades puede ser alguien que sea espiritual, alguien que haga esto, alguien que se le patille en los aires, alguien que brinque, que hable lengua, cosas así, que no está mal. Pero yo te voy a hablar, por ejemplo, de lo que dice Maimónides. Maimónides es un filósofo matemático hebreo sefardí. Era lo máximo en los tiempos medievales. El que no ha leído a Maimónides, hermano mío, mire, se los recomiendo. Búsquese libros de Maimónides si quiere entender las escrituras, la Torá, cómo va. Maimónides dio 3 cualidades que debe tener o reunía un profeta en los tiempos de antes, que dudo que lo tengan en este tiempo, pero vamos a ver. Ay, pastor, usted me va a meter en lío con esta audiencia mía. Nosotros tenemos un casillamiento de profetas. Ese es el problema. Tremendo, pastor. Usted me va a meter el lío ahora mismo. No, vamos a darle. El que crea que el profeta, que escuche esto. Y luego usted se va a comparar con lo que decía o dice los libros de Maimónides, y es muy distinto. Número 1, sabiduría. Wow. Ahora, cuando yo te hablo de sabiduría, no es simplemente conocimiento, te hablo de sabiduría, alguien que sabe manejar los conocimientos. Dice Maimónides que debería tener sabiduría sobre todo en la Torá. O sea, para Maimónides, un profeta es alguien que nunca se gradúa. Para nosotros, usted fue a una escuelita bíblica y ya usted es un ministro, un siervo. Maimónides dice que el profeta nunca llegaba a ser profeta. Siempre estaba aprendiendo, siempre estaba creciendo. Y esta sabiduría es lo que te lleva a ser espiritual. Para nosotros, alguien espiritual es alguien que habla lenguas. Es alguien que ora 5 horas. Es alguien, ni siquiera lo comparamos con alguien que tiene conocimiento. Eso no es espiritualidad. No, eso no es espiritualidad. Espiritualidad es alguien que empuja a la gente y se cae. Espiritualidad es alguien que habla mucha lengua, que te prende una iglesia, que pone a la gente en gozo. Pero para Maimónides eso no es espiritualidad. Espiritualidad es sabiduría. Porque la sabiduría es la base para tu ser espiritual. ¿Por qué? Te digo esto. Porque si tú no tienes sabiduría, tú vas a hacer cosas que piensas que vienen de Dios, pero no son de Dios. La sabiduría te lleva a caminar alineado a la voluntad de Dios. Por eso Maimónides decía, un profeta debe tener como cualidad número 1, sabiduría, y sobre todo en la Torá. Tú vas a ver en las escrituras que uno de los formadores de profeta era Eliseo. Elías tenía una escuela de profeta. En esas escuelas de profeta, lo primero era que el discípulo debía conocer las escrituras, porque tú podías pronunciar una profecía en contra de lo que está escrito, por lo tanto a ti te iban a apedrear y te iban a matar. Cuando un profeta daba una profecía y no se cumplía, eso era la señal de que era un falso profeta. ¿Sabes qué hacían con ese profeta? Lo mataban. Wow. O sea que si tomamos esas medidas en este tiempo, gracias a Dios no se puede porque ya el templo no está. Pues no porque Cristo abolió la ley como nos enseñaron, es porque el templo no está. Entonces no existiera alguien que quisiera ser profeta. Si a usted yo le digo, por ejemplo, no me diga así que me van a matar de que yo digo una profecía mala. Entonces esas cosas como que hacen falta en este tiempo. Son una de las cualidades principales, sabiduría.
Otra cualidad que debería tener un profeta era fortaleza. Y en el hebreo existen dos palabras para fortaleza. Número uno es meot, que meot significa mucho. Cuando tú lees las escrituras, uno de los mandamientos que dicen es que amarás al Señor con toda tu fuerza. La palabra que se usa ahí es meot. Y meot habla de abundancia. O sea, un profeta que no honraba a Dios no era profeta. Gloria. Y hoy en día tú le dices profeta a un loco viejo, a un tigre que no diezma. Ay, pastor, me va a ver el programa, pastor, espérese. A un loco viejo que no ofrenda, que no diezma, que todo lo que consigue es para él. Ay, eso no es profeta. Un profeta es alguien que ama a Dios con su meot, con todas sus fuerzas, o sea, con todas sus posesiones. Y cuando hablamos de fortaleza, la palabra que utiliza también Maimónides es la palabra koach en hebreo. La palabra koach habla de una fuerza física, pero es una fuerza física que está inspirada y está conectada con una fuerza mental. O sea, para ellos, una de las cualidades principales de un profeta era tener fortaleza sobre sí mismo, no sobre los demás. Es alguien que puede dominar sus emociones. O sea, tú vas a ver hoy en día que un profeta ve una mujer mal vestida, con una faldita corta, con las chapas vibrando, y el tipo se va a caer, se va a volver loco y va a caer endemoniado. Vuelto loco, se le abren los ojos como dos bombillos. Eso no es un profeta. Para los tiempos antiguos, un profeta era alguien que dominaba sus emociones, no se airaba por cualquier cosa. Por eso cuando vienen donde Eliseo, cuando Josafat viene donde Eliseo está en un momento totalmente, le dijo, mira, si no fuera por tu padre, yo no te mirara a la cara. Pero ¿qué hace Eliseo? Él se domina. Y se manda a un trovador para yo calmarme, para que mi alma entre en Silo, entre en paz, entre en shalom con Dios y poder recibir la nebuá. Porque si el profeta estaba airado, no recibía profecía. Si el profeta estaba triste, no recibía profecía. Hoy tú le das el micrófono a cualquier gente que la mujer le pega un cuerno y viene airado, viene desbaratado y te profetiza. ¿Qué te va a profetizar? No puede venir de parte de Dios, porque el alma tiene que estar en un estado de quietud para poder recibir una profecía. Entonces, por eso debería tener koach, fortaleza, o sea, fortaleza sobre sí mismo, dominar sus pasiones, sus emociones. Y por último, riqueza. Ay, sáquese de la mente de que el profeta era pobre. Ay, pastor, no me haga eso, pastor. Tanto así Ariel Disla, que cuando alguien iba a visitar a un profeta, lo primero que tenía que hacer era llevarle una ofrenda. Eso no es como ahora, que usted invita a un profeta y lo manda con la mano vacía. Que no está mal, uno no predica por dinero, pero al profeta se honraba, el profeta tenía dinero. Entonces, cuando hablamos de riqueza, no es una riqueza material simple y llanamente. La riqueza para el judío no se mide como tú y yo la medimos aquí en Occidente. Para un judío ser rico es no tener necesidad de nada, en el sentido de que no es que tú lo tienes, no es que tú tienes sobreabundancia, sino que tú estás bien con lo que tú tienes. O sea, tú eres rico si tú tienes un pantalón y una camisa y comida, y con eso tú te sientes bien. Para el judío tú eres rico. Ahora, para el judío tú eres pobre si tú tienes de todo, pero te hace falta algo. Muy diferente al pensar que nosotros tenemos hoy en día. O sea, para nosotros riqueza es abundancia, para el judío no. Para el judío riqueza es estar bien con lo que tú tienes. Y esa era una capacidad que tenía el profeta. No solamente tenía bienes económicos, sino que él se sentía bien con lo que Dios le daba. Él se sentía satisfecho, se sentía pleno con lo que Dios ya le había dado. Era una capacidad sobrenatural a la que hoy en día. Esas son las tres cualidades principales de un profeta. Porque cuando un profeta estaba bien con lo que tenía, no vendía la palabra. Por eso cuando venían a buscar a Micaías, le mandaron a buscar para que le venga a profetizar. Micaías le dijeron, mira, profetízale bien al rey, que le guste lo que tú le vayas a dar. Dice Micaías, no, así no, yo no me vendo. Yo voy a decir lo que Dios me diga que yo diga. Y así actuaban los profetas. Dios mantiene al profeta en el estado en el que él quería estar para que no vendiera la palabra. Amén, amén. Pastor, ya que tantas informaciones que usted nos ha dado en este día, yo quiero saber que algo me llamó la atención con las cualidades del profeta, la escuela de profeta, porque he visto hasta like y hay personas que están en contra de eso, de que escuela de profeta, que te enseñan a profetizar, cuando una profecía es de Dios, cuando no. ¿En qué término es que se puede utilizar efectivamente esta palabra, escuela de profeta? ¿En qué término? Porque usted me dio unas cuantas cualidades en el cual me arroja luz, pero hay personas aquí en la audiencia que en el cual lo que trae es confusión. Pero mira,
Ariel Diz le invitó a una persona que está hablando de escuela de profetas, pero yo no sé, yo estoy en contra de eso. Yo no sé en qué tema es lo que usted lo está diciendo, un tema de conocimiento, de facilidad y de manejar informaciones, pero hay personas ahí que no dominan eso. Sí. Entonces yo quiero que usted me le dé un poquito más de espacio a esa aclaración de escuela de profetas. Una explicación ahí breve. Perfecto, perfecto. Bueno, cuando yo te hablo de escuela de profetas, yo te hablo en el contexto original en el que se escribió las escrituras, que es el contexto hebreo, oriental. Ahora que en Occidente es distinto. Para nosotros un profeta es alguien distinto al pueblo en común, pero te expliqué los 3 niveles de profecía que alguien recibía. Y para el hebreo un profeta es alguien que habla de parte de Dios. O sea, cuando yo te digo a ti, por ejemplo, que yo voy a dar una escuela bíblica, yo estoy formando profetas porque lo estoy capacitando para que prediquen la palabra. Ahora, cuando te hablamos ya de juzgar las escrituras, que era algo, como tú lo mencionaste, sumamente especial, juzgar la profecía, juzgar al profeta como Pablo nos manda es esencial. O sea, ¿cómo juzgar a un profeta? Tú no puedes decir que yo soy profeta cuando yo profetizo algo que va en contra de las escrituras, algo que hace desviar al pueblo de Dios. O sea, yo no soy profeta si por lo que yo predico el pueblo de Dios se desvía. Wow. Simple y llanamente, yo no soy profeta si lo que yo predigo, vamos a hablar ya dentro del ámbito de predicción, si lo que yo predigo no se cumple, yo no soy profeta para un hebreo. Entonces, hay niveles de profecía, como te explicaba. Alguien que va a predicar la palabra, yo lo preparo, le enseño que hasta ahí está bien. Pero ya cuando hablamos de profetizar a niveles de cosas que van a suceder, pues ese tiene que ser juzgado, tiene que ser preparado en la Torah en general, enseñado sobre todo en general, para que no profetice en contra de lo que está ahí. Y para que cuando vaya a decir algo, sienta que sea ante inspiración divina y que se va a cumplir verdaderamente. Por eso el profeta decía, así dice Jehová. Porque el profeta se quitaba a él quitaba su boca, él le prestaba su boca a Dios, cosa que en este tiempo casi no se ve. Alguien de 50 patas voladoras que tira, pega una en este tiempo. Entonces, con esos que se hacen llamar profeta, entre comillas, en ese tiempo, es con los cuales más cuidado debemos tener. Sinceramente, porque ellos se autoconvencen de que tienen ese don de predecir el futuro y sienten una corazonada y dicen, conforme a lo que sienten en el corazón, predice lo que a ti te va a pasar, no se cumple. Y tenemos gente ahí toda maltratada de esperanza, gente que hasta dejan de creer en Dios porque lo que le dijo el profeta no se cumple. Entonces, con eso hay que ser muy, muy, muy cuidadoso en este tiempo, Ariel. O sea, la mayoría de los que dicen ser profeta en el nivel de predicción de futuro no lo son. Pastor, entonces, según la cualidad que usted me acaba de dar, una persona entonces que le diga hasta del color de la ropa interior que usted tenga puesta, ¿es profeta entonces? Es que, mire, eso cae más dentro del ámbito de la adivinación que de la profecía. Pastor, pero venga acá, no, pero usted le está rompiendo todos los conceptos. Pastor, usted me va a cerrar el programa. No, me van a decir que soy un hereje. Ay, Dios mío. No, mira, te explico. Es que un profeta no buscaba, cuando iba de parte de Dios, un profeta no buscaba impresionar a los demás. Un profeta daba una palabra, y me voy a adelantar. La misión principal de un profeta, el propósito principal de un profeta es la teshuvá. Me explico. La palabra teshuvá te la voy a explicar, que es la palabra que se mal tradujo a arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? En el griego, arrepentimiento es un metanoite. Para el griego, metanoite es un cambio de mente. Pero para Dios eso no es teshuvá, no es arrepentimiento. Lo que pasa es que eso fue el equivalente que se buscó en griego, y a teshuvá le metieron metanoite, arrepentimiento. Teshuvá significa volver a tu lugar de origen. ¿De dónde tú vienes? Tú vienes de Dios. Por eso arrepentimiento es volverse a Dios. Porque cuando yo te digo metanoite, arrepentimiento, cambio de mente, es alguien, por ejemplo, bueno, yo maté a alguien, me siento mal, no me siento cómodo con esto, ya dejé de matar, tuve un cambio de mente, pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar todo tu camino y volverte a Dios, volver a los inicios, volver a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Por qué volver? Porque todos venimos de Dios. Porque nosotros pensamos que nosotros venimos a Dios solamente cuando venimos a la iglesia. No, es que todos descendemos de Dios y Dios quiere que nosotros nos volvamos a conectar con ese origen. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, la misión de un profeta en los tiempos antiguos era hacer que el pueblo desviado volviera a su origen, volviera a una conexión genuina con Dios, no fingida.
dejara su mal camino y volviera a Dios, volviera a la Torah y volviera a hacer lo que Dios quiere que él hiciera. Entonces esa era la función. ¿Qué yo gano con decirte a ti que tú tienes los calzoncillos blancos? ¿Te vas a arrepentir porque yo te diga eso? No, eso lo que busca es vanagloriarme a mí mismo y que la gente piense que yo tengo un don sobrenatural. El profeta no andaba buscando eso, el profeta andaba buscando que todo el pueblo de Israel dejara el pecado y se volviera a su origen. Esa era la misión. Entonces, cuando tú haces algo que no tiene que ver con un arrepentimiento, que no tiene que ver con glorificar a Dios, eso no es profecía, eso es adivinación. Que el número de cédula de fulano es tanto y tanto y tanto. Ay, discúlpenme, eso no es profecía, eso es adivinación. Y no te quiero decir con eso que Dios no tiene el poder para hacerlo, y si lo quiere hacer, lo hace. Pero Dios no es eso lo que busca. Dios busca que el corazón se vuelva a conectar con su origen. Y esa es la verdadera función de un profeta. Pastor, ¿está activo el don profético para este tiempo? Si tú lo ves desde el concepto original que yo te dije, sí está activo. Sí están, porque Pablo dice que eso cesará, pero en su tiempo, en los tiempos mesiánicos, cuando el Mashiach venga a reinar, va a cesar, no va a ser necesario. Y abundando un poquito más en ese contexto, cuando Pablo habla en 1 Corintios en su capítulo 13 sobre eso, que él dice las profecías cesarán. Él no dice el don profético cesará, él dice la profecía, la nebúa. O sea, hay que centrarse bien en serio en esto. Pero como la pregunta no fue esa, sino si está activo, sí lo está. Porque cada vez que yo predico estoy profetizando. Porque en el contexto original profetizar es hablar de parte de Dios. Y cuando Dios te inspira un mensaje, tú estás profetizando. Yo decir que el don profético no está activo en este tiempo es decir que lo que se está predicando es basura, que es falso, que no viene de parte de Dios. Entonces amén. Sí lo está. Amén, amén. El objetivo principal de un profeta hoy en día, ¿cuál sería? Debería ser, como te dije, el arrepentimiento, traer a la comunión, traer al pueblo hacia la comunión con Dios, que el pueblo vuelva a su origen. No es impresionar, no es que el pueblo ponga la vista en ti, que tú tengas muchas invitaciones y que tú te la luzcas en medio de una predicación. El verdadero objetivo de un profeta, el objetivo establecido según la Torá, según la voluntad de arriba, la divina, es traer al pueblo a Dios. Es que el pueblo se arrepienta a través de su predicación, a través de su mensaje. Por eso siempre Dios mandaba a Israel a ser amonestado cuando Israel se desviaba. Ahí de una vez apareció un profeta. Y los profetas de antes no lo alababan como lo alaban ahora. Por ejemplo, tú verás que cuando Samuel va a ungir a David, el pueblo está escondido y le dice, dime Samuel, es pacífica tu venida. O sea, tú no vienes a darnos lata, tú no vienes a maltratar, y disculpa la palabra, tú no vienes a machucarnos de parte de Dios. No, es pacífica. O sea, el profeta se le tenía miedo antes, porque el profeta vivía aislado, vivía apartado. Y cuando Dios le daba un mensaje, él descendía. Por eso Dios le dice a Jeremías, mira, desciende a la casa del alfarero. O sea, Jeremías está en un lugar apartado. Dios le dice, desciende. Porque el profeta siempre estaba apartado. No se socializaba tanto. Porque la socialización te hace tú parcializarte en medio de una predicación. Entonces él salía a dar una palabra, pero cuando Dios lo mandaba. Así amén. Eran los profetas, hermano. Amén. Muy buena la explicación del pastor. Yo espero que le haya sido de gran bendición estas informaciones que hemos adquirido a través del ministro, pastor. Pastor, denos sus redes sociales, la ubicación de su iglesia y así sucesivamente para poder nosotros cerrar. Y aquellos hermanos que no tienen iglesia, que quieren congregarse en una iglesia, para que puedan venir, si es la voluntad del Señor, que vengan a congregarse aquí y de sus contactos, si quieren alguna invitación, quieran algo, una oración, lo que sea, el pastor aquí está disponible para cualquier información. Pastor, amén. De su información de su iglesia, ¿cómo se llama? Bueno, me pueden contactar en las redes como Pastor Dawel Garavito Mercedes. Dawel con U sencilla, U normal, U. Dawel Garavito Mercedes, así me buscan por YouTube, por Facebook, por Instagram. No soy muy dado a Facebook e Instagram, pero aceptamos algunas invitaciones. En mi nombre, se lo dije ya, ¿verdad? Estoy turbado porque estoy contigo y tú eres un tipo de una unción terrible. Ya estoy hasta se me olvida mi nombre. Mi contacto es 829-288-3191, WhatsApp 288-3191 con 829. Cualquier invitación, estamos ahí a la orden, no cobramos por predicar la palabra. Damos estudios bíblicos, estamos ubicados en nuestra congregación, está en la calle México número 84, Buenos Aires de Herrera, Santo Domingo.
Pastor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Espero que se puedan suscribir a nuestro programa de YouTube, Ariel Disla TV Show, y gracias por sintonizar este contenido. Esperemos en el Señor que haya sido de gran bendición. El objetivo no es contrarrestar el don profético ni dudar de él, sino es una información fresca de parte de Dios y que podamos tener claro lo que verdaderamente es un profeta y que no utilicemos esa palabra como algo, como se puede decir, como un relajo, porque como le estaba explicando al principio, todo el mundo ahora se llama ser profeta. Dios le bendiga grandemente y nos vemos en el próximo programa. Shalom. Shalom.